Buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo. Les saluda su tutor Jefferson Rea Santiago. Saludamos a los jóvenes de quinto de secundaria. El día de hoy vamos a desarrollar nuestra sesión tutorial número 2, titulada Resolución de conflictos, en este caso por las habilidades sociales que nosotros poseemos. Eh, ¿Qué nos evoca, en primer lugar, la palabra conflicto? ¿Qué pensamos cuando escuchamos esta palabra? ¿No? ¿Qué pensamos cuando alguien menciona que ha tenido un conflicto, que ha sufrido un conflicto, que es parte de un conflicto? ¿O qué es lo primero que se nos viene a la mente? Sin lugar a dudas, cuando nosotros hablamos eh, de la palabra conflicto, quizás llega a recordar algo desagradable, ¿no? Traen a la mente momentos difíciles de la familia, del país, del mundo. Eh, Quizás de una u otra manera esta palabra está asociada a situaciones o sentimientos que han sido vividos como negativos que quisieran olvidar. Tendemos a relacionar conflicto con una resolución violenta, ya sea de tipo física o psicológica. Entonces, la verdad es que un conflicto, o la palabra conflicto, se refiere a aquellas situaciones que nos tocan vivir normalmente. Eso quiere decir que son aquellas situaciones que tienen también que ver con algo no previsto y que nosotros tenemos que resolver. O con la presencia de puntos de vista diferentes en una misma situación. Tengamos en cuenta que si observamos en nuestra vida cotidiana, nos daremos cuenta de la existencia de conflictos en las familias, en los trabajos, en las calles, en los gobiernos. El conflicto en este sentido es un hecho básico de la vida y una oportunidad permanente para crecer y aprender. ¿Por qué he tomado este tema para el día de hoy? En principio, porque nosotros en las situaciones familiares que afrontamos por esta pandemia, el confinamiento, las cuarentenas y las medidas preventivas para poder frenar eh, el avance del contagio por la COVID-19, ha generado en algunas familias, ya por la tutoría anterior, nosotros veíamos que habían ciertas situaciones de conflicto que se habían originado. Porque no teníamos una convivencia muy frecuente, porque no estábamos todo el día todos en casa. Y estas situaciones han podido generar de una u otra manera cierta incomodidad o antipatía entre sus miembros, ¿no? Pero ¿qué hacemos con los conflictos? En muchas relaciones se trata de evitar todo tipo de conflicto porque nuestra cultura tiende a desvalorizar y crear cierto temor frente a las diferencias de opinión o a situaciones que nos llevan a tener que presentarnos como diferentes a otros. Nuestra tendencia más bien es hacer lo más parecidos posibles y entre todos y evitarlos. Otras veces interpretamos que el conflicto eh, se refiere a que una persona tiene que ganar en esta lucha, en esta divergencia. Existe, sin lugar a dudas, un conflicto interpersonal. Mayormente en casa, a veces hemos hecho una muralla entre nuestros hermanos, nuestros padres y demás familiares. Entonces, esta situación de interpersonal o este conflicto interpersonal es un desacuerdo entre dos o más personas en la que cada una de ellas tiene intereses o posiciones contrapuestas. Esta definición la tenemos por el hierro. Sin lugar a dudas que cuando nosotros enfrentamos una situación conflictiva en el hogar, ahora no podemos decir en la escuela porque estamos desde casa,
pero en el hogar sí tenemos que ser un tanto limitantes en nuestros espacios, nuestros tiempos, nuestro horario. Las acciones que nosotros realizamos también tienen que ir acompañadas por estos fines. También tenemos un conflicto intelectual, ¿no? Llamaremos conflicto a una situación social, un vecino, un amigo, familiar, las personas que viven en nuestro lugar, laboral, de pareja o personal, que coloca en contradicción y pugna. ¿Por qué pugna? Porque uno tiene que ganar. Y eso es lo que hemos establecido normalmente. Entonces, por diferentes intereses y motivos a personas, parejas, familias, creencias religiosas, grupos étnicos, entre otros. Entonces, entendemos por contradicción la manifestación de incompatibilidades entre personas frente a alguna situación. Tenemos que tener en cuenta que esta pugna se refiere a la acción de contraponer, de oponerse a otra y la lucha por imponer el propio punto de vista. Es importante destacar en este momento que no existe conflicto solo por el hecho de pensar distinto, sino porque este aparece cuando frente a un asunto cada una de las partes piensa o cree tener la razón, o saber cuál es el camino para encontrar la solución. Así se produce el encuentro de ideas opuestas o pugnas. Eh, Miremos la imagen, ¿no? Hace referencia a un conflicto marital, un conflicto de pareja, en donde dice aparentemente he hecho algo que te ha molestado. Una alusión a que se ha puesto un cerco ahí, un divisorio entre una persona y la otra, ¿no? Dado que los cónyuges tienen esta posición más acertada, es de aceptar la existencia. Tenemos que aprender a aceptar el conflicto como una existencia normal, ¿no? Y sobre todo aprender a manejarlos de forma constructiva. No podemos caer en la rutina de concebir solamente que el conflicto aparece para generar discordia y poder dividir plenamente. No, no, no. Tenemos que aprender, justamente él lo dice, a manejarlo de forma constructiva. ¿Qué pasa cuando nos ofendemos? ¿Qué pasa cuando discutimos? Cuando nos peleamos, cuando ahora sí el conflicto ha llegado a un punto más álgido. Y es que justamente nosotros para eso tenemos nuestra sesión, para poder conversar, para poder platicar sobre estas situaciones y poderles ayudar significativamente. Sabemos que nuestro mundo vive estas situaciones conflictivas, tiene una forma o perspectiva con la cual lo miramos. Es decir, tenemos cada uno de nosotros frente a cualquier situación una relación o una interpretación personal. Entonces, frente a un vaso con agua, por ejemplo, podemos decir igualmente que está medio vacío, que está medio lleno. Y eso como nosotros lo interpretamos desde nuestra perspectiva. Nuestro punto de vista es válido, tiene que ser respetado, tiene que ser entendido. No podemos caer en el juego, en la rutina de creer que somos y que el pensamiento es infalible. Cuando interpretamos un texto literario en las sesiones de clase les digo que es polisémico. ¿Qué significa polisémico? Que tiene varios significados. Y estas significancias tienen que ser entendidas justamente en las diferencias del ser humano. El ser humano es un ser distinto. El ser humano es un ser racional y eso tiene que interpretarse día tras día. Pero viene una pregunta importante. ¿De qué forma nosotros entendemos y asumimos los conflictos, ¿no? Sin lugar a dudas, la forma en la que miremos incidirá en nuestras estrategias o maneras de enfrentarlos. ¿Ya? Eh, ¿Por qué va a incidir en ello? Porque si nosotros no observamos de forma constructiva, de forma que esto tiene algo a mejorar para mí, yo no voy a ver una estrategia, por el contrario, veré que solo es un problema. No veré que puede existir una solución y esta solución darme un ejemplo, darme una enseñanza, no, solamente veré un problema. Ahora, tenemos nosotros diferentes formas de entender los conflictos, ¿no? Hay quienes piensan que el conflicto solo existe para desestabilizar a las personas, causar daño y dolor, por lo que es habitual que estas personas quieran de por sí evitarlo o eliminarlo.
no observan que a través de un conflicto pueda existir comprensión, pueda existir este entendimiento de ideas, el poder escuchar al otro, ¿verdad? Entonces, hay otro grupo que aborda el conflicto como una manera de abrir la puerta a muchos otros conflictos, ¿verdad? Cree que el conflicto es una bola de nieve, que si lo habla, si lo platica, va a tener una sucesión de serie, una serie, perdón, una sucesión de eventos que son mucho más conflictivos. Entonces, cree que esto es imparable, ¿no? Como una bola de nieve que crece de algo pequeño hasta algo imparable. Pero nosotros sabemos que la realidad es otra, ¿no? Quiero leerles esta, esta voy a ocultar los controles para poderles leer la crisis según Albert Einstein, ¿no? Dice así, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que pueden sucederle a las personas y países, porque la crisis trae progreso. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la invectiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos, la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno. Porque sin crisis, todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Miren cuán valioso es este texto. Sin crisis no hay progreso. La creatividad nace de la angustia. Y es que cuando ha sucedido un conflicto en casa, quizás tú has podido ser testigo de que sí ha habido una mejora significativa en el trato, ha habido una solución importante, se ha generado algo valioso, la unidad. Y eso tiene que animarnos y ayudarnos para mejorar día tras día en nuestras familias. ¿Por qué asuntos surgen los conflictos? Principalmente por las diferencias de interés, necesidades, deseos, por las opiniones, por el criterio de una decisión, por la repartición de algo, por la diferencia de valores. Y también tenemos unos tipos de conflictos, ¿no? Con intereses excluyentes o competitivos. La situación es tal que el hecho de que una persona obtenga lo que quiere implica que la otra persona no puede conseguirlo. Eh, Conflictos entre personas con posiciones enfrentadas pero con intereses compatibles. Eso significa que ambas personas pueden lograr algo sin tener que renunciar a nada. Los conflictos de roles, ¿no? Cada persona espera algo diferente. Esto me refiero a la
a la relación marital, a la relación familiar. Y los conflictos debido a pensamientos irracionales de una o de ambas partes. Y esto lo vemos porque existen relaciones familiares con una forma distorsionada o irracional, imperativa, imperativa, ¿no? Por ejemplo, una persona desconfiada que interpreta el comportamiento del otro suponiendo que quiere perjudicarlo. Los pensamientos y creencias irracionales desempeñan un papel fundamental en los conflictos. Tenemos que tener ciertas actitudes frente a los conflictos. Una podría ser evitar, evitarlos, pero es muy difícil. Pero también podemos decir reducirlos, reducir ciertos conflictos. Esta idea es valiosa, dialogar. En casa lo hacemos, nos sentamos cuando hay un conflicto y hablamos. Buscar soluciones, gano, ganas. Buscar soluciones, no es que ganas, no es que yo gano, no, ganamos. Ahora, también tenemos que diferenciar nuestra posición e interés, ¿ya? Y negociar cuál es la solución para nuestro conflicto y qué técnica vamos a utilizar. En la próxima sesión, nosotros estaremos viendo cómo mejorar respecto a los conflictos que se nos presentan en nuestros hogares. Muchas gracias.